Las 7:42 am del martes 15 de octubre. Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gael García Bernal camina rápidamente hacia el mostrador de documentación de Aeroméxico, arrastrando una maleta negra que parece pesarle más de lo normal. Sus ojos se mueven constantemente de un lado a otro, como si buscara algo o a alguien específico entre la multitud de viajeros matutinos. El actor, conocido mundialmente por películas como Amores Perros y Tu mamá también, lleva puesta una gorra de béisbol que le cubre gran parte del rostro, lentes oscuros y una sudadera con capucha. Su aspecto es completamente diferente al glamoroso Gael que estamos acostumbrados a ver en alfombras rojas y festivales de cine. Algo definitivamente no está bien. María Fernández, empleada del mostrador de Aeroméxico con 15 años de experiencia, recuerda perfectamente ese momento. Nunca había visto a alguien tan nervioso. Sudaba excesivamente y sus manos temblaban cuando me entregó el pasaporte. Intenté hacer conversación casual, pero él solo respondía con monosílabos, mirando constantemente hacia la entrada principal del aeropuerto. Mientras Gael espera en la fila para documentar su equipaje, 3 hombres vestidos de civil ingresan al terminal. Llevan auriculares y se comunican constantemente por radio. Sus movimientos son precisos, coordinados, como si estuvieran ejecutando una operación planeada. Uno de ellos señala directamente hacia donde está parado el actor. En ese momento, los detectores de metales y rayos X del área de seguridad comienzan a emitir sonidos extraños. Los técnicos se miran entre sí, confundidos. Nunca habían escuchado ese tipo de pitidos intermitentes y agudos. El jefe de seguridad, Captain Ramírez, ordena evacuar inmediatamente esa sección del aeropuerto. Gael García escucha las alarmas y, sin documentar su equipaje, deja caer la maleta en el suelo y sale corriendo hacia la salida principal. Los agentes de civil que lo observaban reaccionan inmediatamente y comienzan a perseguirlo, gritando: ¡Alto! ¡Seguridad del aeropuerto! El sonido de las botas policiales resonaba contra el suelo de mármol del aeropuerto, mientras Gael García corría desesperadamente entre los pasajeros. Su respiración se hacía cada vez más agitada, y el sudor comenzaba a empapar su sudadera gris. Detrás de él, 6 oficiales de seguridad aeroportuaria y 3 agentes federales coordinaban la persecución a través de sus radios. Sospechoso se dirige hacia la puerta 7. Solicito refuerzos en ese sector. Se escuchaba por los altavoces internos del sistema de seguridad. Los viajeros comenzaron a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Muchos sacaron sus teléfonos celulares para grabar la escena, sin imaginar que estaban siendo testigos de uno de los casos más extraños en la historia del aeropuerto mexicano. Gael saltó por encima de las sillas de la sala de espera, con una agilidad que recordaba a sus días de entrenamiento para películas de acción. Un grupo de turistas japoneses se apartó rápidamente de su camino, gritando en su idioma natal mientras el actor pasaba corriendo junto a ellos. La situación se estaba volviendo cada vez más caótica. El capitán Ramírez, veterano de 23 años en seguridad aeroportuaria, nunca había visto algo similar. En todos mis años de servicio jamás había presenciado que una celebridad de tal magnitud huyera de esta manera. Su comportamiento era el de alguien que sabía exactamente lo que había en su equipaje y las consecuencias que esto podría traer, declaró posteriormente en su informe oficial. Mientras tanto, el equipo de especialistas en explosivos había llegado al área donde Gael abandonó su maleta. Utilizando robots especializados y detectores de última generación, se acercaron cautelosamente al equipaje sospechoso. Los pitidos intermitentes que habían activado las alarmas se intensificaron, confirmando las peores sospechas de los expertos. La terminal comenzó a evacuarse por sectores. Los vuelos programados para esa mañana fueron cancelados o retrasados indefinidamente. Miles de pasajeros fueron dirigidos hacia las salidas de emergencia, creando un caos masivo que se extendía por todo el aeropuerto. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y fotografías de la situación, aunque nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo. En el área de seguridad, el equipo de desactivación de explosivos trabajaba con precisión milimétrica. El robot EOD-9, una máquina especializada en el manejo de artefactos peligrosos, se acercaba lentamente a la maleta abandonada por Gael García. Los detectores confirmaban la presencia de componentes metálicos y químicos que activaban todas las alarmas posibles del sistema de seguridad. El comandante Torres, especialista en explosivos con 18 años de experiencia, dirigía la operación desde una distancia segura. Los patrones de lectura que estamos obteniendo son inconsistentes con explosivos convencionales. Hay algo diferente en este caso, murmuró mientras analizaba los datos en su tablet especializada. Su equipo había desactivado más de 200 artefactos explosivos a lo largo de su carrera, pero nunca había visto lecturas tan extrañas.
Mientras tanto, Gael García continuaba su escape hacia la zona de estacionamiento del aeropuerto. Su conocimiento del lugar parecía sorprendentemente detallado, como si hubiera planificado esta ruta de escape con anticipación. Esquivó las cámaras de seguridad principales y utilizó pasillos de servicio que normalmente solo conoce el personal autorizado del aeropuerto. Los agentes federales habían establecido un perímetro de seguridad alrededor de todo el complejo aeroportuario. Helicópteros de la policía sobrevolaban el área, utilizando cámaras térmicas para rastrear cualquier movimiento sospechoso. El agente especial Morales coordinaba la operación desde el centro de comando. Tenemos un fugitivo altamente peligroso que conoce perfectamente las instalaciones. Su comportamiento sugiere entrenamiento previo en evasión. La maleta finalmente fue abierta por el robot a las 8:47 am. Lo que encontraron dejó completamente perplejos a todos los especialistas presentes. No era una bomba convencional, sino un dispositivo electrónico sofisticado conectado a varios frascos que contenían sustancias químicas no identificadas inmediatamente. Los componentes parecían ser parte de un sistema de timing muy preciso, diseñado para activarse en un momento específico. El doctor Hernández, químico forense del gobierno federal, fue llamado inmediatamente al lugar. Este dispositivo no está diseñado para explotar en el sentido tradicional. Los químicos presentes sugieren una reacción que podría generar gases tóxicos o algún tipo de agente dispersante. Necesitamos análisis más profundos para determinar su verdadero propósito, explicó mientras examinaba las muestras. Los laboratorios forenses trabajaban a toda velocidad para descifrar la verdadera naturaleza del dispositivo encontrado en la maleta de Gael García. Los resultados preliminares comenzaron a llegar al centro de comando a las 9:15 am, y lo que revelaron cambió completamente el curso de la investigación. Las sustancias químicas no eran explosivos mortales, sino componentes de un sistema de dispersión de feromonas sintéticas extremadamente potentes. El doctor Hernández, con expresión de incredulidad, explicó sus hallazgos al comandante Torres. Este dispositivo está diseñado para liberar una combinación específica de feromonas que pueden alterar el comportamiento humano de manera significativa. La concentración es tan alta que podría afectar a cientos de personas en un espacio cerrado como un avión durante horas de vuelo. Mientras tanto, los investigadores habían logrado acceder al teléfono celular que Gael García dejó caer durante su escape. Los mensajes de texto revelaron una conversación inquietante que se había desarrollado durante las últimas 48 horas. Los contactos estaban cifrados, pero el contenido de los mensajes era claro. El paquete debe llegar a Los Ángeles antes del mediodía. La premier de esta noche depende de ello. El agente especial Morales comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. Esa misma noche se celebraba la premier mundial de una película muy esperada en Hollywood, donde se reunirían las figuras más influyentes de la industria cinematográfica. Si este dispositivo hubiera sido activado en el vuelo hacia Los Ángeles, las consecuencias podrían haber sido catastróficas para la industria del entretenimiento, reflexionó mientras revisaba los itinerarios de vuelo. Los expertos en comportamiento humano que fueron consultados confirmaron las peores sospechas. Las feromonas sintéticas encontradas en el dispositivo tenían la capacidad de generar estados de agresividad extrema, paranoia y comportamientos irracionales en las personas expuestas. En un ambiente cerrado como un avión, esto podría haber resultado en una tragedia de proporciones inimaginables. La búsqueda de Gael García se intensificó cuando los investigadores descubrieron que había reservado un vuelo alternativo desde un aeropuerto privado, ubicado a 30 kilómetros de distancia. Los registros mostraban que el vuelo estaba programado para despegar a las 11:00 am, apenas 2 horas después de su escape del aeropuerto principal. El equipo de investigación digital había logrado descifrar parte de los mensajes codificados del teléfono de Gael García. Los resultados revelaron una red compleja de comunicaciones que involucraba a varias personas influyentes de la industria cinematográfica. El nombre que apareció con mayor frecuencia era el productor, un contacto que había mantenido conversaciones intensas con el actor durante las últimas 3 semanas. Los registros telefónicos mostraban que el productor había contactado a Gael García por primera vez el 23 de septiembre, exactamente 3 semanas antes del incidente del aeropuerto. Las llamadas iniciales duraban apenas unos minutos, pero progresivamente se extendían hasta conversaciones de más de 1 hora. El patrón sugería que Gael había sido gradualmente convencido o presionado para participar en este plan. El agente especial Morales recibió información crucial de la oficina de Los Ángeles. La premier de esa noche no era una función ordinaria,
Se trataba del estreno mundial de una película que exponía casos de corrupción en la industria del entretenimiento, específicamente relacionados con el tráfico de influencias y el chantaje sistemático a actores y directores. Varias figuras poderosas de Hollywood tenían razones para querer sabotear este evento. Mientras tanto, las cámaras de seguridad del aeropuerto privado confirmaron que Gael García había llegado al lugar aproximadamente a las 9:30 am. Sin embargo, su comportamiento había cambiado drásticamente. Ya no corría desesperadamente, sino que caminaba con determinación hacia una aeronave privada donde lo esperaba un hombre de traje oscuro que los investigadores no lograban identificar. Los expertos en análisis de comportamiento que revisaron las grabaciones notaron algo inquietante. Gael García parecía estar actuando bajo algún tipo de coacción o amenaza. Sus movimientos eran rígidos, constantemente miraba hacia los lados como si buscara una ruta de escape, y en varias ocasiones se llevó las manos al bolsillo donde normalmente guardaba su teléfono, como si quisiera pedir ayuda pero no pudiera hacerlo. El doctor Patricia Mendoza, psicóloga forense especialista en casos de manipulación, fue consultada para analizar las grabaciones. El lenguaje corporal de Gael García sugiere que está siendo controlado contra su voluntad. Su postura, la tensión en sus hombros y la manera en que evita el contacto visual directo con la cámara son indicadores claros de que está actuando bajo presión externa extrema. La investigación tomó un giro inesperado cuando los agentes descubrieron que el dispositivo de feromonas no era el único elemento del plan. Los registros financieros revelaron transferencias bancarias millonarias realizadas en las últimas semanas, todas dirigidas a cuentas en paraísos fiscales. Los investigadores profundizaron en el historial personal de Gael García y descubrieron una conexión que nadie había anticipado. Hace 5 años, el actor había recibido amenazas de muerte relacionadas con su participación en un documental que exponía las prácticas corruptas de ciertos ejecutivos de Hollywood. Estas amenazas habían sido archivadas y aparentemente olvidadas, pero ahora cobraban una relevancia siniestra. El agente Morales contactó a Isabela Rodríguez, la productora del documental controvertido que Gael había apoyado años atrás. Gael recibió presiones increíbles para que retirara su testimonio del documental. Llegaron al punto de amenazar no solo su carrera, sino también la seguridad de su familia. Pensé que todo había terminado cuando decidió mantenerse firme y el documental se estrenó, pero aparentemente estas personas tienen memoria larga, reveló Isabela durante una entrevista telefónica de emergencia. Las investigaciones revelaron que el productor era en realidad Marcus Wellington, un poderoso ejecutivo de Hollywood con conexiones en el crimen organizado. Wellington había sido mencionado en el documental de Gael como una de las figuras clave en el sistema de chantaje que controlaba a muchos actores y directores. La premier de esa noche presentaría una película que profundizaba aún más en las actividades criminales de Wellington. Los registros bancarios mostraron que Wellington había contratado a una firma de seguridad privada especializada en soluciones discretas para problemas corporativos. Esta empresa, llamada Shadow Solutions, tenía un historial de casos que involucraban intimidación, chantaje y manipulación psicológica. Sus métodos incluían el uso de sustancias químicas para alterar el comportamiento de las víctimas. El equipo de análisis forense descubrió que Gael García había estado siendo drogado sutilmente durante las últimas semanas. Análisis de sangre obtenidos de muestras en su casa revelaron trazas de benzodiazepinas y otros compuestos que afectan el juicio y la capacidad de toma de decisiones. Estas sustancias explicarían por qué accedió a transportar el dispositivo. Su capacidad de razonamiento había sido comprometida sistemáticamente, explicó el doctor Ramírez, toxicólogo forense. Las cámaras del aeropuerto privado captaron el momento exacto cuando Gael García subió al avión. En las imágenes se puede observar cómo el actor se detiene en la escalerilla. Se gira hacia la cámara y articula silenciosamente las palabras «Ayúdenme». Este gesto desesperado confirmó las sospechas de los investigadores. Gael García no era el villano de esta historia, sino otra víctima del sistema de corrupción que había intentado denunciar años atrás. A las 10:45 am, cuando el avión privado estaba a punto de despegar, el agente especial Morales recibió autorización para iniciar una operación de rescate de alto riesgo. El equipo táctico especial, conocido como Halcones Negros, se desplegó hacia el aeropuerto privado con helicópteros y vehículos blindados. El tiempo se agotaba rápidamente, ya que una vez que la aeronave estuviera en espacio aéreo internacional, las opciones de rescate se reducirían drásticamente.
El comandante Silva, líder del equipo táctico, estableció un perímetro de seguridad alrededor del aeropuerto privado. Tenemos confirmación visual del objetivo. La aeronave está en posición de despegue, pero los motores aún no han sido encendidos. Tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, informó a través de su radio mientras observaba la situación con binoculares de alta precisión. Dentro del avión, Gael García se encontraba sentado junto a Marcus Wellington y dos guardaespaldas armados. Las cámaras de seguridad del aeropuerto habían captado el momento cuando Wellington le mostró fotografías en su teléfono móvil. Aunque no se podía escuchar el audio, el lenguaje corporal de Gael sugería que estaba viendo imágenes de su familia en situaciones comprometedoras. Los expertos en negociación del FBI establecieron contacto directo con la torre de control del aeropuerto privado. Necesitamos que retrasen el despegue por razones de seguridad nacional. Hay una investigación federal en curso y esa aeronave no puede abandonar territorio mexicano hasta que se resuelva la situación, explicó el agente Morales al controlador aéreo, quien inmediatamente contactó al piloto. El piloto, Captain James Rodríguez, un veterano con 20 años de experiencia, se encontraba en una posición extremadamente difícil. Por un lado, había recibido órdenes directas de Wellington para despegar inmediatamente. Por otro lado, la autoridad federal le ordenaba permanecer en tierra. Señor Wellington, las autoridades federales han ordenado que permanezcamos en tierra. Si despegamos ahora, estaremos violando órdenes federales directas, explicó Rodríguez a través del intercomunicador. La respuesta de Wellington fue inmediata y amenazante. Sacó una pistola y la apuntó directamente hacia la cabeza de Gael García. Capitán, va a despegar ahora mismo, o el señor García no llegará vivo a Los Ángeles. Tengo inversores muy importantes esperando que este plan se ejecute perfectamente, y no permitiré que unos burócratas interfieran con años de preparación. En ese momento crítico, Gael García logró recuperar brevemente su lucidez mental. Los efectos de las drogas que había estado consumiendo sin saberlo comenzaron a disminuir, y su instinto de supervivencia se activó completamente. Con un movimiento rápido y preciso, logró golpear la muñeca de Wellington, haciendo que la pistola cayera al suelo del avión. El interior del avión se convirtió en un campo de batalla cuando Gael García se abalanzó sobre Marcus Wellington. Los efectos sedantes de las drogas que había estado consumiendo sin saberlo se desvanecían gradualmente, permitiendo que sus instintos de supervivencia y su entrenamiento físico para películas de acción emergieran con fuerza. Wellington, sorprendido por la resistencia inesperada del actor, gritó órdenes desesperadas a sus guardaespaldas. ¡Deténganlo! Todo el plan depende de que llegue a Los Ángeles, rugió Wellington mientras intentaba recuperar su pistola del suelo. Los dos guardaespaldas, profesionales experimentados, se movieron rápidamente hacia Gael, pero el espacio reducido del avión trabajaba a favor del actor. Utilizando las técnicas de combate que había aprendido para sus películas, Gael logró mantener a raya a uno de los agresores utilizando los asientos como barrera. Fuera del avión, el equipo táctico Halcones Negros había rodeado completamente la aeronave. El comandante Silva coordinaba el asalto final. Tenemos confirmación de lucha interna en el objetivo. Iniciamos operación de rescate en 30 segundos. Equipos Alfa y Beta, posiciones de asalto. Francotiradores, mantengan línea de fuego clara en las ventanas del avión. El capitán Rodríguez, atrapado en la cabina de mando, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. En lugar de despegar como le había ordenado Wellington, activó la señal de emergencia y apagó completamente los motores del avión. No permitiré que mi aeronave sea utilizada para actividades criminales. Llevo 20 años piloteando sin un solo incidente y no voy a manchar mi récord por dinero sucio, declaró por radio a la torre de control. Dentro del avión, Gael García había logrado desarmar a uno de los guardaespaldas y utilizaba su propio arma para mantener a distancia a Wellington y al segundo agresor. Todo esto es por dinero. Ustedes están dispuestos a destruir vidas inocentes solo para mantener sus secretos, gritó Gael mientras mantenía la pistola apuntada hacia Wellington. Su voz mostraba una mezcla de furia y desesperación acumulada durante semanas de manipulación. Wellington, acorralado y viendo que su plan se desmoronaba, decidió jugar su última carta. García, no tienes idea de lo que estás haciendo. Si no llego a Los Ángeles para detener esa premier, tu familia pagará las consecuencias. Tengo equipos posicionados en México que están esperando mi señal. Si me arrestan, ellos tienen órdenes de actuar inmediatamente. En ese momento crucial, las puertas del avión se abrieron simultáneamente. El equipo táctico irrumpió con precisión militar, utilizando granadas de humo y luces cegadoras para desorientar a los agresores. Policía Federal, todos al suelo inmediatamente. Rugieron los agentes mientras tomaban control de la situación en cuestión de segundos. Los agentes federales esposaron a Marcus Wellington y sus cómplices en menos de 3 minutos. Gael García, visiblemente agotado pero aliviado,
Fue inmediatamente trasladado a una ambulancia donde los médicos forenses comenzaron a administrarle antídotos para contrarrestar los efectos de las drogas que había estado consumiendo involuntariamente durante semanas. «Necesito saber si mi familia está bien», fueron las primeras palabras coherentes que pronunció el actor una vez que recuperó completamente la lucidez. El agente especial Morales tranquilizó a Gael mientras coordinaba operaciones simultáneas en 3 ciudades diferentes. «Señor García, nuestros equipos en Ciudad de México ya están en camino a proteger a su familia. Hemos localizado a los individuos que Wellington había contratado para intimidarlos. No se preocupe, están seguros». Los registros telefónicos de Wellington habían revelado la ubicación exacta de los equipos de seguridad que mantenían vigilada a la familia del actor. Mientras tanto, en Los Ángeles, el FBI había establecido contacto con los organizadores de la premiere. La información proporcionada por Gael García y los documentos confiscados a Wellington revelaron que el plan era mucho más complejo de lo que inicialmente se había pensado. El dispositivo de feromonas era solo una parte de un esquema más amplio para crear caos durante la proyección de la película, proporcionando la excusa perfecta para cancelar indefinidamente su estreno. Los investigadores descubrieron que Wellington había invertido millones de dólares en la producción de películas que competían directamente con el documental que se estrenaría esa noche. Además, tenía contratos secretos con varios estudios que le garantizaban ganancias enormes si lograba sabotear la premiere. «Este hombre convirtió el crimen en un negocio sistemático», explicó el fiscal federal asignado al caso durante una conferencia de prensa improvisada. La investigación digital reveló una red de corrupción que se extendía por toda la industria del entretenimiento. Wellington había estado chantajeando a actores, directores y productores durante más de una década, utilizando información comprometedora para controlar proyectos cinematográficos y decisiones de casting. Sus archivos contenían evidencia de sobornos, manipulación de premios y hasta casos de violencia física contra quienes se negaban a cooperar. Gael García, una vez completamente recuperado, proporcionó testimonio detallado sobre los métodos de coerción utilizados contra él. Comenzaron con amenazas sutiles, luego escalaron a fotografías de mi familia en situaciones aparentemente casuales, pero claramente vigiladas. Cuando me di cuenta de que estaba siendo drogado, ya era demasiado tarde. Mi capacidad de juicio estaba completamente comprometida, relató el actor durante su declaración oficial. El momento más revelador llegó cuando los investigadores descubrieron que Wellington había planeado utilizar el incidente del aeropuerto como distracción mediática. Mientras todos los medios estuvieran enfocados en el escándalo de Gael García, nadie prestaría atención a los verdaderos criminales que operaban en las sombras de Hollywood, explicó el Dr. Mendoza, la psicóloga forense que había analizado el caso. A las 6:30 p.m., hora de Los Ángeles, la premier mundial de sombras de Hollywood se llevó a cabo según lo programado, pero con medidas de seguridad extraordinarias. Gael García, quien había volado inmediatamente después de ser liberado por las autoridades mexicanas, apareció en la alfombra roja con visible cansancio, pero con una determinación férrea en sus ojos. «Hoy no solo celebramos el estreno de una película, sino la victoria de la verdad sobre la corrupción», declaró ante los medios internacionales. La proyección de la película reveló detalles aún más impactantes sobre la red criminal de Wellington. El documental incluía testimonios de más de 30 víctimas que habían sido silenciadas durante años, grabaciones secretas de conversaciones comprometedoras y evidencia financiera que conectaba a Wellington con casos de lavado de dinero a nivel internacional. Durante 10 años, Marcus Wellington controló la industria del entretenimiento como si fuera su imperio personal, reveló el director de la película durante su discurso de presentación. Las autoridades federales confirmaron que el caso había destapado una de las redes de corrupción más grandes en la historia del entretenimiento. Wellington no actuaba solo. Tenía cómplices en estudios cinematográficos, cadenas de distribución e incluso en organizaciones que otorgan premios prestigiosos. Los arrestos se extendieron a lo largo de 3 países, incluyendo México, Estados Unidos y Reino Unido, donde operaban células de esta organización criminal. Gael García utilizó su experiencia para crear la Fundación Voces Libres, una organización dedicada a proteger a artistas víctimas de chantaje y manipulación en la industria del entretenimiento. «Nadie debería pasar por lo que yo viví. Es hora de que la industria del entretenimiento se transforme en un lugar seguro para todos los artistas», anunció durante una conferencia de prensa que se realizó una semana después de los eventos. Las investigaciones posteriores revelaron que Wellington había estado planeando ataques similares contra otros actores y directores que habían hablado públicamente sobre la corrupción en Hollywood. Los documentos confiscados incluían listas de objetivos que abarcaban desde actores emergentes hasta directores ganadores del Oscar. «Estábamos ante un sistema criminal que amenazaba la integridad de toda la industria cinematográfica mundial», explicó el fiscal federal durante el juicio.
Marcus Wellington fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer ejecutivo de Hollywood en recibir una condena tan severa por crímenes relacionados con la manipulación sistemática de la industria. Sus cómplices recibieron sentencias que oscilaron entre 5 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación en la red criminal. El caso transformó para siempre las medidas de seguridad en aeropuertos internacionales y estableció nuevos protocolos para detectar dispositivos de manipulación química. Gael García se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción y su valentía inspiró a cientos de artistas a denunciar abusos similares que habían permanecido en silencio durante décadas.